Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video sobre límites. En esta ocasión veremos lo que son los límites infinitos y cómo calcularlos. En videos anteriores ya vimos qué pasa cuando al calcular un límite, la gráfica de la función crece o decrece infinitamente, es decir, tiende hacia más infinito y hacia menos infinito. En estos casos, el límite no existe porque la gráfica de la función no tiende hacia ningún valor. También ya vimos que esto se denota por el límite cuando x tiende a un valor c por la derecha de f de x, que nos da como resultado más infinito, o el límite cuando x tiende a un valor c por la izquierda de f de x, que nos da un valor menos infinito. En esos casos ya vimos que el límite no existe. Entonces tenemos la definición de límites infinitos, que es el límite en el cual la función crece o decrece infinitamente cuando x tiende hacia un valor c. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando x tiende hacia un valor infinito. Es decir, cuando ya no es la gráfica de f de x la que tiende hacia un valor infinito, sino que es x la que tiende hacia el infinito. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos casos. Para ello, vamos a observar esta gráfica, en donde podemos observar qué es lo que pasa cuando los valores de x tienden hacia el infinito. Por ejemplo, del lado derecho podemos observar que cuando los valores de x tienden hacia el infinito, la gráfica de la función f de x también tiende hacia un valor, que en este caso sería el valor 0, es decir, al eje de las x. Y de este lado, del lado izquierdo, cuando x tiende hacia menos infinito, es decir, a infinito negativo, cuando los valores de x tienden hacia menos infinito, la gráfica de la función también tiende hacia 0, es decir, hacia el eje de las x. Entonces, cuando pasa esto, podemos decir que el límite cuando x tiende a infinito de la función es igual a 0, porque es el valor al que se acerca la gráfica de la función cuando las x tienden hacia el infinito. Lo que podemos observar en esta gráfica es que si los valores de x tienden hacia el infinito por la derecha, la gráfica de esta función tiende hacia un valor, que en este caso sería el valor 3, que es el valor al que se acerca la gráfica de la función por la derecha cuando x tiende hacia el infinito por la parte de la derecha. Y por la parte de la izquierda, cuando los valores de x tienden hacia menos infinito, es decir, hacia infinito negativo, la gráfica también tiende hacia un valor, que también sería el valor 3, es decir, y igual a 3. Entonces, podemos decir que el límite cuando x tiende a infinito por la derecha de f de x es igual a 3. Y el límite cuando x tiende hacia el infinito por la izquierda de f de x es también 3. Porque es el valor al que se acerca la gráfica cuando x tiende hacia menos infinito y hacia más infinito. Ahora vamos a ver cómo calcular límites cuando x tiende hacia el infinito en una función. Por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende hacia infinito de 4 sobre x cuadrada. Para ello, vamos a ocupar una fórmula que es esta. El límite cuando x tiende a infinito de una constante k, que puede ser cualquier número, por ejemplo en este caso sería 4, sobre x elevado a una exponente n, que puede ser un exponente cualquiera, va a ser igual a 0. Y de esta forma podemos calcular el límite, que sería simplemente 0. Y vamos a usar esta misma fórmula en otros ejemplos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de x más 7 sobre x cuadrada menos 9. El primer paso para calcular este límite es elegir el término de mayor exponente. En este caso, el término de mayor exponente sería x cuadrada. El paso 2 dice que hay que dividir el numerador y el denominador sobre él. Entonces, esta expresión se va a convertir en esto. El límite cuando x tiende a infinito de x más 7, lo dividimos entre x cuadrada, y esto dividimos el denominador también sobre x cuadrada, menos 9 sobre x cuadrada. Ahora ya podemos simplificar esta expresión para calcular el límite. Entonces esto se convierte en límite cuando x tiende hacia infinito. Como esta fracción tiene el mismo denominador, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer x
sobre x cuadrada más 7 sobre x cuadrada. Y podemos hacer lo mismo con el denominador. Como tiene el mismo denominador que es x cuadrada, vamos a poner x cuadrada sobre x cuadrada menos 9 sobre x cuadrada. Ahora vamos a simplificar esta expresión. ¿Cómo se hace? Bueno, empezando por el numerador, tenemos x sobre x cuadrada. En videos anteriores, cuando vimos factorización, aprendimos que x cuadrada es igual a x por x. Entonces, si aquí tenemos x sobre x cuadrada, es como si tuviéramos x sobre x por x. Entonces podemos eliminar una x del numerador y una del denominador y nos queda 1 sobre x. Porque recordemos que si eliminamos el numerador, tenemos que poner 1. Esto se convierte en lo siguiente. Eso se convierte en 1 sobre x más 7 sobre x cuadrada. Y en la parte de abajo, el del denominador, x cuadrada sobre x cuadrada se pueden cancelar y nos da 1. Y nos queda 9 sobre x cuadrada. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el límite de cada una de estas expresiones que tenemos por acá. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, más el límite cuando x tiende a infinito de 7 sobre x cuadrada, sobre el límite cuando x tiende a infinito de 1, menos el límite cuando x tiende a infinito de 9 sobre x cuadrada. Y para ello vamos a ocupar estas dos fórmulas. La primera que vimos y la segunda, que es una fórmula nueva que nos dice que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x también es 0. Entonces esto se convierte en 0. Esto también se convierte en 0. Según la primera fórmula que nos dice que una constante dividida entre x hacia un exponente n es igual a 0. Límite de 1. Recordemos cuando vimos límites de constantes, que cuando tenemos que calcular el límite de una constante, va a ser igual a la constante misma, no importa hacia qué valor tienda x. Entonces, como aquí tenemos una constante que es 1, el límite va a ser igual a 1. Y como aquí tenemos nuevamente otra expresión que nos dice la fórmula que es 0, esto se va a volver 0. Entonces tenemos que esta expresión se convierte en 0 más 0 sobre 1 más 0. Esto nos queda igual a 0 sobre 1 más 0, que es 1. 0 entre 1 es 0. Entonces, en conclusión, el límite cuando x tiende hacia infinito de x más 7 sobre x cuadrada menos 9 es igual a 0. Según el procedimiento que hicimos, que fue dividir el numerador y el denominador por el término que tuviera mayor exponente, que en este caso sería x cuadrada, y obtuvimos el resultado. Otra forma más fácil para hacer esto es esta. El primer paso, vamos a eliminar las constantes. En este caso serían 7 y 9. Las vamos a descartar. Y el segundo paso sería calcular el límite. Entonces, como eliminamos 7 y menos 9, esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos queda el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x cuadrada, que como ya vimos en el ejemplo anterior, si lo simplificamos nos quedaría igual a 1 sobre x. Entonces esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, que según esta fórmula que tenemos por acá es igual a 0. Siguiente ejemplo. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de 6 menos 4x más 8x cúbica sobre 2x menos 4x cúbica menos 5. Cuando tenemos una expresión así, nuevamente tenemos que elegir los términos que tienen mayor exponente. En este caso serían 8x cúbica y de la parte del denominador sería menos 4x cúbica. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya hicimos el primer paso, que es elegir los términos de mayor exponente. Ahora vamos a hacer el segundo paso. Es simplemente descartar los demás términos y calcular el límite. Entonces únicamente nos vamos a quedar con 8x cúbica
y menos 4x cúbica. Entonces esto se convierte en el límite cuando x tiende hacia infinito de 8x cúbica sobre menos 4x cúbica. Si simplificamos esta expresión nos queda de la siguiente manera. X cúbica sobre x cúbica se cancelan porque son términos semejantes y nos queda más entre menos es menos, 8 entre 4 nos da 2, entonces esta expresión se convierte en menos 2 y como ya vimos según la fórmula de las constantes, ahora esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de menos 2, que es igual a menos 2, porque como esto es una constante, no importa hacia qué valor tienda x, el límite será igual a la constante. Y tenemos el resultado. Siguiente ejemplo. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de x cuarta menos 6 sobre x cúbica menos 9. El primer paso nos dice que tenemos que elegir los términos de mayor exponente. En este caso serían x cuarta y x cúbica. Y tenemos que descartar los demás términos y calcular el límite. Entonces descartamos a menos 6 y a menos 9 y esta expresión se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de x cuarta sobre x cúbica. Aquí vamos a aplicar leyes de los exponentes. Recordemos que cuando tenemos un número a elevado a una potencia m sobre este mismo número a elevado a una potencia n, esto va a ser igual al número elevado a la potencia m menos n. Entonces esta expresión se convierte en esto. Se convierte en x sobre 4 menos 3, que es igual a simplemente x, porque 4 menos 3 es 1 y el exponente 1 no se escribe. Entonces, esto nos queda simplemente como el límite cuando x tiende a infinito de x, que como ya vimos en videos anteriores, cuando tenemos el límite cuando x tiende a un valor a de x, únicamente vamos a sustituir x por el valor al que tiende x. Entonces en este caso el límite sería infinito. Lo que quiere decir también que el límite no existe, porque como ya vimos, cuando el resultado de un límite nos da un valor infinito, el límite no existe. Entonces, en conclusión, el límite cuando x tiende a infinito de x cuarta menos 6 sobre x cúbica menos 9 no existe. Último ejemplo. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrada menos 7x menos 18 sobre 3x menos 12. En este caso vamos a seguir este procedimiento. El primer paso va a ser eliminar las constantes, que en este caso serían menos 18 y menos 12. Entonces nuestra expresión se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrada menos 7x sobre 3x. El segundo paso va a ser elegir el término de mayor exponente. Pero mucho ojo, aquí únicamente vamos a escoger x cuadrada, no le vamos a añadir el 3, porque lo que nos interesa es ver cuál x tiene mayor exponente, y el tercer paso es dividir los términos de la expresión sobre él y calcular el límite. Entonces esta expresión se convierte en 3x cuadrada sobre x cuadrada menos 7x sobre x cuadrada sobre 3x sobre x cuadrada. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el límite de cada uno de los términos y nos queda lo siguiente. Como acá tenemos x cuadrada y x cuadrada, estos se pueden simplificar y nos queda únicamente 3. Entonces esto nos queda como el límite cuando x tiende a infinito de 3 menos el límite cuando x tiende a infinito de 7x sobre x cuadrada. Todo esto sobre el límite cuando x tiende a infinito de 3x sobre x cuadrada. Entonces, el límite de 3, como esto es una constante, va a ser igual a 3. El límite cuando x tiende a infinito de 7x sobre x cuadrada, según esta fórmula, nos va a dar 0.
Y el límite cuando x tiende a infinito de 3x sobre x cuadrada, según esta fórmula también, nos va a dar 0. Entonces el resultado sería 3 sobre 0, que es una indeterminación, es decir, una división entre 0. Y como ya vimos en videos anteriores, cuando nos sale esto, quiere decir que el límite de esta expresión no existe. Si el video te gustó, por favor dale me gusta, suscríbete, en la caja de comentarios puedes dejar cualquier duda, cualquier sugerencia y nos vemos en un próximo video. Saludos.